También estuvimos tratando de ir guiando los materiales que tenemos en el Classroom, ¿no? Sobre los temas que se trataron ayer, el origen, la ética e ideología de la inteligencia artificial, el contexto en el que se desarrolla la inteligencia artificial, ¿no? Vimos varios temas. Hoy en el segundo día vamos a tener la compañía de dos expositores que cada uno va a tratar eh, los temas que revisamos ayer, ¿no? Y uno de esos temas que le hayamos comentado a ustedes tenía que ver pues con esta reflexión y este debate que hay que gira alrededor de el tema de la ética y la inteligencia artificial, ¿no? Y como les comenté, hayamos compartido en el Classroom uno de los textos, el de la profesora española que Mariela Cortina, ¿no? Un segmento de su obra que hace las reflexiones sobre filosóficas desde la ética sobre la inteligencia artificial, ¿no? Y hoy pues tenemos al profesor Toribio Pineda, profesor del Departamento de Filosofía de nuestra Facultad de Humanidades. El profesor Pineda es profesor de filosofía antigua, ¿no? Y también coordina la maestría en filosofía práctica. Y en el día de hoy, pues el profesor Pineda nos va a compartir sus reflexiones, ¿no? Y toda su pensamiento sobre la ética. Y en este caso le hemos solicitado al profesor Pineda que nos permita pues, establecer algunos criterios a partir de otro de los textos que está en el Classroom, que es el Código de Ética recién promulgado por el Consejo Académico de la Universidad, ¿no? Entonces, en esta ocasión, como primer expositor, pues tenemos al profesor Pineda. Bienvenido, profesor Pineda, y le dejamos el micrófono. Sí, muy buenos días a los compañeros de extensión que amablemente siempre dan algo de espacio a la filosofía, ¿no? Buenos días al resto de todos ustedes, muchos nombres conocidos en esta audiencia virtual, ¿no? Una audiencia que nunca pensamos conocer, pero aquí estamos. Yo recuerdo que cuando yo era un niño, allá en la ciudad de Colón, nacido y criado en Colón, nosotros estaban naciendo los televisores, ¿no? No, no los televisores, las televisoras. Y nosotros lo más que podíamos recurrir era a ver a un canal que era SCN. Eso veíamos nosotros en Colón, en inglés. Años después me enteré que era el canal del Comando Sur. Que iba a entender un niño de 5 años en esa época del Comando Sur o esas cosas, ¿no? Pero lo interesante es que nosotros veíamos una cómica, ¿no? Que se llamaba The Jacksons. Y los Jacksons, que después tuvimos la oportunidad de verlo en televisora nacional como los Supersónicos, se hacían llamadas por el celular, el reloj. El domingo pasado andaba por Colón y compré en una farmacia y yo pago con el reloj. No, no me gusta cargar con cartera. Y me dice el farmacéutico, y oiga, ¿y usted pensó algún día pagar con su reloj? Y me acordé de los Jacksons, los supersónicos, porque toda la cómica es inteligencia artificial. Y cuando veíamos la película, la cómica, que era semanal, cómo había máquinas expendedoras de comida, o sea, una máquina que te da una hamburguesa, videollamadas por relojes. Y o sea, en ningún momento nosotros le llamamos a eso inteligencia artificial.
no sé cómo le llamábamos en esa época. Yo era un niño, yo no pensaba en eso. Eso se veía como algo así como el futuro. ¿Qué es eso de el futuro, no? Ahora que estamos en el 2026, ¿qué es el futuro? Yo tengo un amigo que nació en los años 40 y yo le pregunto, ¿cómo lo haces? ¿Tuviste nacer la televisión? ¿Tú usaste máquinas de escribir? O sea, ¿cuántos cambios tú has vivido? ¿Cómo tú lo haces? Tú estás aquí llamando. Ayer nos reunimos por Zoom y él ahí peleando con el aparato porque quiere hacerlo en el celular, que quiere hacerlo en la computadora. Y yo digo, qué amable la vida, ¿no? Con él que ha tenido que pasar por tantas etapas, ponerle ahora a un chico del año 2010 hacer una llamada en un teléfono de esto de rosca que usamos nosotros en el siglo XX, porque somos gente del siglo XX, y da la vueltecita al uno y da la vueltecita al 2 y dar la vueltecita al 3 y usted se imagina que los otros días yo guardé un número de España, de una sociedad con la que tengo relación allá. ¿Y cuántos números guardé? O sea, eso no es Panamá. Eso no son cuatro, ni cinco números, ni seis números. Yo recuerdo cuando marcábamos cuatro o cinco números. Hoy en día usted le habla al celular. ¿Quién se sabe hoy en día un número de teléfono? Yo respeto a cualquier persona que se sepa un número de teléfono. Yo no me sé ni el mío. Y eso que en Panamá tenemos pocos números. Pero tantos números hay que guardar en España. Imagínese Estados Unidos que tiene el código uno. Y hoy usted, ¿para qué esos números solo los guarda? Eso es para establecer el contacto ya. Eso no es el número de celular o el número de teléfono. Porque ahora usted le dice llamar a Tatiana. Ya, listo. Se llamó a Tatiana. ¿En qué momento nos dimos cuenta que ya había llegado la inteligencia artificial? Porque ahora esto es un boom, esto es una explosión. Todos están diciendo, todos estamos investigando. Mi proyecto de investigación, bueno, ya no es un proyecto, es una investigación, es sobre poshumanismo. El seminario que tenemos la otra semana es puras poshumanismo, posdemocracia, pospolítica. Y el eje central, el concepto clave, es la inteligencia artificial. El que no esté metido en esto de inteligencia artificial hoy, no sé qué está haciendo o qué está pensando. ¿Es posible vivir de vuelta a un mundo sin inteligencia artificial? Yo discutía con mi madre hace unos días porque ella quería pagar el agua. Madre, por eso ya no hay dónde pagarla. Usted tiene que recurrir a una inteligencia artificial para pagarla. Usted está obligada a pagarlo por el celular o por la computadora. ¿Hasta qué punto estas hipótesis marxistas sobre la alienación, o sea, ya estamos alienados a la inteligencia artificial? ¿Qué nos toca? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo he preparado para ustedes, producto de mis conversaciones con don Jesús, que siempre son buenas conversaciones, lo que creo yo que se quiere, ¿no? Para el tema del seminario que me conversó Jesús y los compañeros de extensión, Edgardo y Diquel, profesor Florencio, que es el director, sobre, bueno, cómo puede la filosofía aportar, ¿no? Que es parte de mi proyecto, digamos, de vida, ¿no? Como profesional, es llevar la filosofía de vuelta al espacio público. La filosofía no puede volver a estar como la quería Platón allá en la academia nada más, no, hay que devolver la filosofía a todas las discusiones. Ya en las escuelas internacionales, el eje temático de cada clase es filosófico. Es decir, el profesor tiene que incluir en su clase, aunque sea una clase de matemáticas, tiene que incluir un pequeño eje, un pequeño criterio que le llaman pensamiento crítico. Y esa es la tendencia mundial. Eso está bien. Por eso a mí me parece muy amable
que la academia empiece a devolverle su espacio a la filosofía, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, una disciplina filosófica que está trabajándose con mucha fuerza es la ética. La ética y cómo ella guarda una relación con las inteligencias artificiales, porque de verdad no, yo no sé si la gente tiene muy claro qué es esto de inteligencia artificial, porque desde Descartes para acá, ya nosotros empezamos a crear un mundo artificial. Incluso cuando yo doy mis clases de epistemología, ayer tenía uno en ingeniería, yo le pregunto a los muchachos, ¿qué es el mundo? Sáquese de la cabeza que el mundo es el planeta, ¿no? El mundo es lo que usted conoce. Eso quiere decir que ahora mismo estamos viviendo diversos mundos. Hay un mundo allá en, no sé si Silicon Valley o en la India o en China. No creo que Alemania ya esté a la vanguardia en eso, donde esa gente está creando la inteligencia artificial. En cambio, Panamá, Centroamérica, nosotros somos usuarios de la inteligencia artificial. No estamos creando nada. ¿Por qué? Ah, porque somos tercer mundo, no tenemos dinero, no sé. Pero esto de la inteligencia artificial es un fenómeno histórico. Nosotros la creamos. Yo he decidido tener una postura un poco más optimista. Obviamente, mentalmente tengo una posición pesimista también, pero hay tanto pesimismo hoy que yo digo, bueno, como hay tantos del lado de allá, pongámonos unos del lado de acá, ¿no? Y pensemos en abordar y hacerle frente a la inteligencia artificial como una herramienta complementaria de lo humano. Ya lo humano es ya artificial. Nosotros somos artificiales. Aquí nadie vive en el Darién, en la selva, de manera natural, desnudo ahí, mordiendo raíces y cazando, ¿cómo se llaman nuestros animañitos? Ñeques. Nosotros vamos al supermercado. Y eso es interesante, ¿eh? Porque hay muchos niños que piensan que la comida de verdad viene del supermercado. Esa educación en algún momento en donde se llevaba a los niños a una granja a ver animales, eso ya se acabó. Eso es muy costoso. Eso le llaman giras. El Ministerio de Educación no está por eso. Hay que llevar a los niños a ver cómo nace un perro, cómo una perra da luz, cómo una vaca da luz, cuántos tiene cada una. Gente, eso es lo natural. Eso es lo natural. No, eso es muy violento para el niño ver que un animal sale dentro del otro. Eso es lo natural. Hasta las frutas son artificiales y no las inventamos nosotros. Yo no soy tan viejo, pero en algún momento mordí algún guineo, porque ahora estoy en esto de recuperar nuestro panameñismo. Guineo, nada de banana. Mordí un guineo y tenía como todavía un polvillo. ¿Ustedes saben qué era eso? Esos eran los resultados de las antiguas semillas. Los guineos tenían semillas. Este guineo que nos estamos comiendo ahora, ¿qué tiene? Es tan suavecito, ¿no? Tan sabroso, tan dulce. Posiblemente nos esté matando. ¿Te das cuenta? Cuando hablamos de algo artificial, ¿de qué estamos hablando? La constitución es artificial. Vuelva a revisar lo que dice Thomas Hobbes en el Leviatán en la página 1. Y es que la construcción que se está haciendo en el Leviatán es un ser artificial. Lo humano, lo político, todo esto es construido. Y en algún momento llegó lo que hemos llamado hoy inteligencia artificial. E incluso ya la inteligencia artificial me parece algo un poco desfasado, porque ahora esta inteligencia se ha reproducido o la hemos reproducido.
Ya son muchas. Ahora hay las inteligencias artificiales y dentro de ellas la que más nos está preocupando, la manera como la tenemos que usar, es lo que llamamos inteligencia artificial generativa. Porque cuando hablamos de herramientas complementarias de lo humano, estamos diciendo que todavía son extensiones de nosotros, son nuestros brazos, son nuestros... ¿ve? Pero esta inteligencia artificial, cuando usted la deja en la mesa y se va a dormir, ella no está, no se apaga. Ella sigue generando. Ella sigue generando. Y al día siguiente ha aprendido algo que usted no le enseñó. ¿Cuáles son los límites de la inteligencia artificial generativa? Bueno, eso ya es, como decimos en panameño, harina de otro costal. Para el propósito acá es cómo vamos a ver esa relación en este seminario entre la ética y la inteligencia artificial, que desde ya hay un impacto fundamental en lo que tiene que ver con el comportamiento humano, en la educación, en el trabajo y hoy en lo que está promoviendo cada día más prudentemente la universidad, que es la investigación. Entonces, afecta. Ya la inteligencia artificial entró dentro de lo que llamamos nosotros la dimensión moral del ser humano. E incluso lo que nos distingue de las bestias, porque nosotros también somos animales, lo que nos distingue del animal común es que nosotros elegimos. Es decir, la dimensión moral del ser humano, a diferencia del animal común, está en esa electibilidad. Nosotros podemos elegir. Tenemos muchas elecciones. ¿Y qué es una decisión? Tomar una elección. Ya, eso es todo. ¿Cómo lo hacemos hoy sin inteligencia artificial si cada vez que nos vamos a reunir, alguien en el grupo de WhatsApp manda una encuesta diciendo, nos reunimos a las 7 de la mañana, a las 12 de la mañana, a las 3 de la tarde? Después la segunda pregunta, la segunda encuesta dice, nos reunimos en El Dorado, nos reunimos en Obarrio, nos reunimos en la Universidad de Panamá. Es decir, que ya ni siquiera nos vamos al parque a tomar decisiones de cómo reunirnos, porque Panamá cambió y el parque está muy lejos. Lo mandamos, se lo delegamos a la inteligencia artificial. Y después ella nos responde. ¿Hasta qué punto ella no está manipulando la información ya y diciendo, yo los prefiero en el parque tal porque ahí hay internet? ¿Y usted cómo sabe quién votó? ¿Usted en realidad cómo sabe que fulano de tal eligió la opción A? ¿Cómo sabemos que la inteligencia artificial no predice ya y dice, "Ah, no, vámonos para el Parque Urracá, ahí hay internet"? Esa otra opción mejor no la aceptemos. Entonces, dentro de ese marco de inteligencia e inteligencia artificial, ya surge algo interesante, ¿no? De que ya la inteligencia artificial no es una herramienta. Así como cuando usted tiene una caja de herramientas y se le queda dentro del auto y usted va a la casa, vive en estos apartamentos en Ciudad de Panamá en el piso 40. Bueno, esa inteligencia artificial, esa herramienta está aislada en el baúl del auto. Ya usted tendría que regresar, bajar, ir hasta el auto. No. Hoy en día existe algo que se llama la SIA, la CIA, que hace referencia a cómo se ha construido todo un sistema de inteligencia artificial y que son sistemas súper interesantes porque están, claro que ahora mismo lo más pesimista es cómo se está relacionando la inteligencia artificial de manera sistémica con la robótica. Piense que la única razón por la cual los seres humanos no tenemos novios y novias artificiales no es porque no lo querramos. Usted no tiene un novio artificial hecho en China o una novia artificial hecha en China, no porque usted no quiere.
es porque no se lo puede comprar, que están muy costosas. Pero donde pongamos esas máquinas a $100, la gente se lo va a comprar aunque sea para... Mira, ya hay personas conversando con su teléfono. Imagínense, hay gente que coloca el teléfono en un trípode y le pregunta a la inteligencia artificial, hola, ¿cómo estás? Y al chat GPT le ponen nombre, le ponen, no sé, Yulisa. Y entonces Yulisa le responde, ¿no? Y da miedo, yo no tengo chat GPT porque te discute. Y yo digo, no, aquí mando yo. Si quiero usar una inteligencia artificial, uso Perplexity o algo así porque me obedece. Pero ChatGPT te discute. ¿Y para qué quieres eso? Entonces, esa situación con ChatGPT hace que la gente personalice el ChatGPT y hable con el ChatGPT. Y el ChatGPT le responde, ¿y cómo estás? Y ChatGPT interactúa con la persona. Si una persona lo puede hacer con un celular, ahora imagínese con una máquina que parezca una persona y que los chinos lo están haciendo con piel suave y con olor humano y todo eso. ¿Sí? La palabra máquina aquí es importante porque el problema de que la inteligencia artificial no vaya mucho más acelerada de lo que está es porque la robótica es muy costosa, pero tan pronto se desinfle los precios de la robótica, todo el mundo va a tener en su casa. Y por eso empecé con el tema de los supersónicos, ¿no? Porque los supersónicos tenían maquinitas en las casas que le hacían todo. Usted también ya tiene. Cuando usted, bueno, ustedes no, bueno, nosotros en el siglo XX queríamos una taza de café, se paraba la abuela, porque era la que sabía cómo no quemar el café, era la que sabía la cantidad que llevaba el café, era la que le daba el calor humano al café y la casa agarraba un olor. ¿Quién tiene esa abuela en la casa? Ya ni la abuela hace el café, usted nada más aprieta un botón, y aprieta un botón y ya listo, está el café. La máquina hace todo. E incluso ya las máquinas tienen 12 botones. Usted le dice si quiere agua caliente, si quiere café americano, si quiere... Hay muy pocas máquinas de café negro, creo que son las más tradicionales. Las automatizadas ya casi no hacen café negro, obviamente, hacen solo café americano, eh, capuchino y toda esta tendencia internacionalista, ¿no? De cómo le llamamos en diferentes lugares al café, pero esa máquina los tiene todo. Usted no tiene que irse ni a Italia ni a los Estados Unidos, esa máquina le hace todo. Eso te indica de que hay toda una industria maquinaria diseñada para operar a nivel mundial y lo hace de manera global. Quizás no al mismo tiempo, quizás no con la misma calidad, pero estas máquinas se están vendiendo en todas partes. Lastimosamente empiezan por las casas de la gente adinerada, ¿no? Eso hace que la inteligencia artificial hoy tenga todo un sistema, opera como un sistema en diferentes niveles de autonomía. Y el ser humano no sé si es el que está empacando las máquinas o todavía programándolas, porque últimamente usted aprieta el botón para que la máquina se programe. Y junto con eso, ya incluso ya ni siquiera lavamos nuestras máquinas. Ya las máquinas traen un botón para autolavarse. Nosotros solo somos presionadores de botón. Dentro de poco las máquinas también se van a dar automantenimiento. Entonces la cosa se va a poner un poco difícil. Esta mañana desperté un poco temprano y estaba leyendo sobre dice que ahora hay una red social. Mire la incoherencia. Hay una red social de inteligencia artificial. Si Gardo quiere entrar a esa red social, no lo van a aceptar porque lo identifican como humano. Entonces nosotros hacemos lo contrario, ¿no? Apretamos un botón para que identificarnos con, que te identifiquen como que no eres una inteligencia artificial. Creo que todos hacemos eso. Metemos un numerito, metemos una letra
y se identifica como humano. No eres una inteligencia artificial. Es decir, es una inteligencia artificial discriminando a las otras inteligencias artificiales porque sirve solo a lo humano. O sea, esto es un sistema. Esto ya es un sistema con objetivos claros de predicción de información, de recolección de contenido, e incluso es ahí donde la línea entre la dimensión moral como algo humano y la inteligencia artificial humano es que nosotros tomamos, porque ellos no toman decisiones, que ya tenemos perros que razonan, perros no son naturales. Estas tomamos, pero opciones más sabias que usted, médico, le acaban de mandar y se come su vida. Esos ojos, estamos pagando crédito, todo eso es pagar el y no va a perder azúcar. Inteligencia artificial no puede ir dando el marco de nuestra artificial. Entonces, del marco de lo que me comunicativa y el conocimiento. Simu parece como cuando ganaba cuatro. Pero es que mimetizarla, porque ¿qué es? Eso es algo bello, ¿no? Ella nos imita, copia, porque crea una simple. Por cada vez que usted utiliza la inteligencia artificial, usted la está alimentando. Usted le está dando información humana que ellas están recompilando y están negociando entre ellas. Ellas se conectan unas con otras. Dice, Toribio me dio esto. ¿Y a ti qué te dio? A mí Jesús me dio algo parecido. Entonces ya tienen ambas dos. Y así van recopilando información. Pero nosotros lo hacemos en 24 meses. Una investigación te demora 24 meses. Ellos lo hacen en 3 segundos. Lo que usted recolecta en 24 meses, la inteligencia artificial lo hace en menos de 5 segundos. Y te está trayendo información de la India, de África, de China, información que es imposible para ti recolectar en 5 segundos. No es posible. Entonces, esa simulación de creatividad ya pasó a un nivel superior. Ya no solo recopila, ya no solo simula, ya no solo reproduce, la inteligencia artificial está creando. Está creando. ¿Cuántas personas habrán leído aquel libro de filosofía del gran filósofo chino, que no recuerdo el nombre? Y resulta que era una creación de inteligencia artificial. Parece que había una persona detrás, pero todo el proceso fue con inteligencia artificial. Es muy importante el rol de la Universidad de Panamá aquí y de las universidades a nivel mundial, porque usted puede escribir un libro con inteligencia artificial en mucho menos de 45 minutos. Perfectamente escrito, perfectamente escrito. Y cada vez escribe mejor. Claro, ahora mismo está dejando huellas que los que sabemos cómo funciona eso, entonces decimos, mira, esto se hizo en inteligencia artificial. Pero en general, cada vez está simulando, está creando de una manera más rigurosa. Entonces, esto redefine la manera como se está creando conocimiento. Esto lo redefine. Hay libros en la biblioteca Simón Bolívar a los cuales los seres humanos no tenemos acceso. Yo me digo, ¿eso para qué eso está ahí? Le llaman colecciones. Te permiten verlos solamente. No te permiten hacer más nada. No, usted puede verlo y ya, un ratito. Entonces, yo tengo una investigación de Juan Materno Vázquez también, y entonces yo voy allá y veo los libros. Entonces le digo a la señora, ¿y les puedo tomar fotos? Dice, ah, sí, ok, pero mis fotos no son cualquier foto, son de una inteligencia artificial que cada foto que yo le tomo al librito que no se puede usar, entonces al final de tomar las 200 fotos, la inteligencia artificial lo convierte en un PDF y lo transforma en un libro digitalizado y me lo manda a mi correo. Entonces, ya usted no tiene que ir todos los días a leer 10 páginas, ¿no? En un par de minutos, usted le toma la fotografía y se va a su casa, abre la computadora y se lee el libro digitalizado. Pero ya eso lo están haciendo muchas inteligencias artificiales y mejor que nosotros, porque uno se aburre y siempre saca una foto un poco torcida. Entonces, la manera como estamos generando, construyendo, creando y comunicando el conocimiento, no hay otra manera de hacerla que no sea en conjunto con la inteligencia artificial, ya que aquí no hay vuelta atrás.
Ya desde la imprenta ya estábamos nosotros trayendo una técnica particular al mundo del conocimiento, la imprenta. Qué difícil tiene que haber sido leer hace 1000 años, sin punto, sin coma, sin minúscula, sin espacio. Qué locura, o sea, cómo nosotros creamos todo esto. O sea, yo me mantengo optimista de que es una creación nuestra y que nosotros podemos encontrar desde la ética la manera de usarla correctamente. Por eso digo, me mantengo optimista de que hay un uso de la inteligencia artificial como herramienta complementaria de lo humano. Y hay un uso incorrecto de la inteligencia artificial. Claro, también usted puede irse al lado pesimista y decir que la inteligencia artificial nos va a controlar, que la inteligencia artificial vamos a quedar como en aquella película de Keanu Reeves, de la matriz, en donde vamos a ser quienes alimentamos a la gran máquina. Esa es una posición, creo que da para el debate. Entonces, dentro del tema de la inteligencia artificial, ya cuando vamos un poco aterrizando, ¿no? A algo menos general, a una valoración que no necesariamente aplica a todo, sino cómo la vamos llevando hacia la educación, surge esto que llamamos ahora la teoría de la acción razonada, ¿no? La teoría de la acción razonada, que ahora tendemos a ser bastante americanos en esto, americanos en el sentido mal usado, en el sentido estadounidense, que usan muchos, ¿cómo le llaman? Acrónimos. Y entonces la gente ahora te dice, la TRA. Bueno, ¿qué TRA? ¿Eso qué es eso de TRA? Bueno, la TRA es eso de la teoría de la reacción, de la acción razonada. Mire que hasta creo que se me quedó en inglés ahí. Entonces, ¿qué es esto? Es un modelo teórico que vincula las actitudes y normas con la intención de conducta para la adopción de tecnologías. Así de sencillo. Es un nuevo modelo. ¿Qué vamos a hacer? Hay un modelo tradicional en donde yo recuerdo hace como 10 años, yo trabajé pocos meses en un colegio porque no estaba cómodo y lo primero que decía el colegio era que estaba prohibida la tecnología. Así estábamos nosotros hace 10 años. Y una muchacha llegó a mi salón con un cuaderno electrónico. Estaban naciendo los iPad. Bueno, ya había iPad. Y la muchacha llega y está copiando y dice, Toribio, usted está permitiendo que la joven rompa una norma. Aquí está prohibido el uso de cuadernos electrónicos. Yo digo, esa persona que creó esa regla en el 2000, entiendo que el teléfono es diferente, ¿no? Alguien que tome apuntes. Yo tengo estudiantes en filosofía que toman apuntes en su iPad. Y yo le digo, oye, ¿usted por qué no me manda eso? Porque eso está muy bonito, hasta con dibujitos y todo. Usted debe de imprimir eso como si fuera un folleto. Qué lindo. No sonará sexista lo que voy a decir, pero cuando nos revisaban los cuadernos los profesores en la secundaria, las mujeres tenían unos cuadernos bellísimos, con dibujos, con calcomanías, con colores. Los hombres entregábamos generalmente unos desastres, que era la formación de esa un poco sexista de la época. Pues con la inteligencia artificial creo que se divierte uno, porque la gente escribe y va, la inteligencia artificial te pone un cuadro de texto y te dice si quieres meter una imagen que tiene que ver con el tema, y tú te quedas como sorprendido. Eso parece como brujería. De verdad, eso es una cosa extraña, una cosa diferente, una cosa mágica. Podemos darle muchas cosas para nombrar eso. Es diferente. En cambio, uno acá tiene que dibujar una inteligencia artificial. Yo antes demoraba 4 horas haciendo estas diapositivas. Ahora no, sino que uno va escribiendo y después te aparece un icono que dice incluir una imagen y usted hace clic y se va a la web y te da esta imagen, mira. Y usted le dice incluir la imagen y entra ya. Entonces, antes uno tenía que copiarla en la computadora, pasarla acá, pegarla, apretar una que dijera, ¿cómo se dice? Agrupar imagen, relacionarla con el texto, llevarla hacia el frente, llevarla hacia atrás. No, ahora es diferente. Estamos en una época en donde
todo el tema de la incorporación de la tecnología en nuestra vida educativa, ¿m? Está vinculado a un tema de actitud también, porque usted sabe de que de pronto si jala una imagen y la va a usar para un a cierto propósito, tiene que darle créditos a la persona que tomó la imagen. Tiene que escribirle ahí abajo. En este caso es diferente, porque cuando usted usa ciertas imágenes en un artículo de periódico, tiene que poner que esa fotografía la tomó Jesús Alemancia. Tiene que ponerle la literatura, tiene que darle los créditos. Ese es un tema de actitud. Usted sabe lo que es correcto, lo que es incorrecto, de cómo hay que, un poco lo que decía el profesor Alemancia, cómo tenemos que leernos ese código de ética de la Universidad de Panamá para poder entonces dictar clases. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Pero también recuerden que hay normas prima facie de que, bueno, que si usted no cumple con la norma, no le pasa nada. Nomás le van a decir que usted es un mal profesor. Ya, no pasa nada. Entonces, por eso es un poco es importante el tema de la ética. Yo a esto le he llamado ahora ética de la tecnología. Usted no puede estar por ahí tomando fotografías y haciendo uso de las imágenes de la persona. Usted no puede apropiarse de un texto de un compañero y decir que esa teoría es suya. Hay toda una dimensión moral que simula las intenciones de nuestras conductas en el proceso en el que vamos adaptándonos y adoptando. Porque usted la adopta, es como un hijo. Mire que en el futuro ya no se va a poder robar inteligencia artificial. Y eso ha empezado con iPhone, con todos los productos de Mac. Ah, pero también ocurrió con los scooters de la cinta costera. Nosotros los panameños como país puerto somos gente que, bueno, tú sabes, que me encuentro un celular. ¿Quién se encuentra un celular? Tiene que cambiar su configuración mental. Si usted ve un celular en una banca, eso tiene dueño. Las bancas no paren celulares. Entonces la gente dice, me encontré un celular y van al Dorado para que se lo desbloqueen. No, entonces usted se está robando un celular. Eso no es suyo. Entonces, cuando pusieron los scooters en la cinta costera para que la gente pudiera trasladarse con comodidad de un lado a otro, desaparecieron. Y creo que en menos de una semana reaparecieron. ¿Y por qué reaparecieron? Porque todos tenían sistema de posición global. La policía fue a la casa de la gente. Señor, o nos devuelve el scooter o va preso. Ya de pronto usted no va a poder seguir con sus prácticas inmorales, porque si se va el celular, un iPhone tiene un localizador que usted puede ir a la casa de la persona con la policía y decirle, devuelva el celular, por favor. Devuelva la laptop, devuelva. Claro que hay un tiempo para eso también, pero como la inteligencia artificial va creando cierto control sobre nuestra conducta, que posiblemente en una etapa inicial va a ser muy cómodo, porque uno duerme más cómodo viviendo en una finca, en una casa donde hay ciertas cámaras que están conectadas a la policía, a drones. De los edificios estamos ahorrando, los focos del piso tiene como un... Usted le llama inteligencia, enciende el pasillo para más. La vida, para que se duerma y no quiere funcionar, tengo que reprogramarlo. Pero el control sobre la teoría de la caca, ya ve, como nosotros nos comportamos en la asociación. Es decir, también puede ser esto de la inteligencia artificial. Gente educada, tenemos de ciudadanos, no respeta fortalecer un marco legal en las calles. Siguen andando. Y cinco más inteligentes, pero creo que guardias de tránsito son como androides. ¿Para qué te va a detener? Ya el auto, ya hay otra. Todo está grabado. Anda. Hay un marco legal especial. ¿Qué usted puede hacer? ¿Qué usted no puede hacer? Ahora, esto de la inteligencia artificial generativa, que es lo que me parece súper interesante, funciona con lo que llamamos prompts. Y como yo no entiendo qué es un prompt, yo empecé a buscar y dice que es una tecnología que genera contenido. Entonces, estos prompts me imagino que son los que responden en 2 o 3 segundos. Es una tecnología que genera contenido automático, lo que usted desee. En estos días yo estaba buscando una imagen de un estoico que casi nadie lee y le dije a la inteligencia artificial,
todo el mundo habla de Marco Aurelio, de Séneca, incluso del esclavo, ¿cómo se llamaba el esclavo? Epícteto. Y yo le digo, oiga, dame un... Y me lo consiguió, me dio la biografía y me dio una imagen. O sea que me dio texto, me dio imágenes, me dio códigos, me dio todo. Y yo dije, wow, ¿en cuánto tiempo? Después le pedí un libro de referencia y me envió. Bueno, primero me dijo que no eran, pero como es un autor que murió hace tanto tiempo, dice que se podía descargar un texto del autor. Pero cuando son autores muy modernos, obviamente hay derechos de autor. Pero se recupera algo que antes era imposible de tener. Y es interesante, pues, porque lo hace como si fuera un ser humano. Te hace el mandado, por decirlo así. Usted le dice y mientras usted se va a hacer el té, ya terminó. Usted no se ha levantado y ya terminó. En un segundo, en 2 segundos. Entonces, ¿cómo vamos a medir las inteligencias de lo humano con esto que antes llamábamos el cuadro de honor, el capítulo de honor, que si el cum laude? ¿Cómo vamos a medir eso hoy cuando estas personas pueden hacer que la inteligencia artificial le haga el trabajo y ellos se ganan la nota? Entonces, ¿cómo medimos hoy? Si quien tiene acceso a estos prompts tiene acceso a todo. Posiblemente se meta en la cámara de la casa del profesor y le robe los exámenes. Ahora, ya eso es ilegal. O sea, eso es lo que hay que comprender. Hay actividades humanas que obviamente son delincuenciales. O sea, hay un límite. Y para eso es la relación entre el uso de esta inteligencia artificial y la ética. Entonces, son instrucciones o comandos escritos que se introducen en una interfaz de inteligencia artificial para obtener una respuesta o contenido específico. Esa es la definición más o menos que yo conseguí de prompts. Todo esto que usted ve aquí como imagen ocurre en un segundo. Imagínese que nosotros tuviéramos algo así como prompts naturales, ¿no? Y uno quisiera tener abdominales. En un segundo ya tuviéramos el paquete de abdominales, ¿no? Alexander, Alex. Hola, ¿cómo estás, profesor Toribio? Es ¿Qué Alexander tal? El Alain de profesor Alexander, Sociológica. sí, ya te ¿Cómo recuerdo. estás? Adelante. Muy Mira, bien, hay gracias. varias consideraciones. Uno, yo creo que, y lo planteaste, o sea, el tema de la categorización de qué es pesimismo frente a la inteligencia artificial. Yo creo que desde la sociología apuntamos a otra perspectiva, que es, y se planteó el día de ayer, el tema de la crítica sobre esa visión determinista de que la inteligencia artificial todo lo Mm, puede y en efecto está transformando el mundo y las relaciones y lo planteamos ayer. Y si hay elementos de control, solo basta con el tema de reconocimiento facial, donde se almacenan las características físicas de cada uno de nosotros. ujú. Evidentemente que hay un es una perspectiva lombrosiana con tecnología aplicada. Por otro Mm, lado, y tocaste el tema de las cámaras inteligentes. La cámara inteligente no es más que un mecanismo de control. Evidentemente ha planteado de que las personas violentan las normas u otros aspectos, pero estamos vigilados constantemente. Y ya se había planteado, por ejemplo, con una novela clásica, eh, creo que es Un Mundo Feliz, en 1984, se había planteado ya ujú. del papel de la tecnología en el control y regulación del comportamiento humano. Entonces, la inteligencia artificial no es más que el aumento exponencial de todos estos mecanismos que están tratando de regular la conducta, pero también de imponernos formas de comportamiento, moldeando el comportamiento. ¿Por qué? Porque si hay algo que en sociología siempre ha sido una obsesión de análisis, es cómo establecemos un orden y cómo controlamos las sociedades. Dada la diversidad de individuos y de comportamiento, tal vez no moldea otros aspectos de la vida humana, pero sí está apuntando a establecer estos mecanismos de control, de establecer ese mecanismo de todos estemos estandarizados. Tan es así que países de Europa ya están considerando reglamentar la I por manipulación, por ejemplo, del comportamiento.
Y un poco vinculado a esto, en este momento se está dando un juicio a todos los dueños de las grandes empresas como Meta u otras en Estados Unidos, porque incidieron en comportamientos suicidas, porque permitieron y no establecieron mecanismos de control y regulación de interacción que terminaron con el suicidio de de algunos jóvenes. Entonces yo creo que es verlo, cierto, hay una perspectiva ética, pero ¿quién define la ética? El usuario, cuando tú has planteado, por ejemplo, ahí se problematiza la ética en esta era. Cuando, por ejemplo, tú has planteado de que hay un nivel, debería haber un nivel de educación, debería haber un nivel de autorregulación, pero ahí entramos en una especie de callejón sin salida. Ujú. ¿Cómo le internalizamos al individuo los comportamientos éticos frente a algo que va avanzando y que no tenemos el más mínimo control? Y tú lo has dicho, es el repositorio de muchos datos que agarramos y armamos, pero también ese armado conlleva un planteamiento ético de qué es lo adecuado y qué no. Y máximo aún, y con esto finalizo, que dentro de todo este esquema hay una figura que poco se analiza y todo el mundo lo ve con beneplácito, que son los influencers. ¿Qué son los influencers en esta era de la tecnología? Si realmente influyen, sí influyen. Pero ¿qué nivel? A tal punto que China ha dicho, bueno, tú quieres participar en redes Claro. sociales, tienes que tener nivel educativo, nivel universitario. Porque ellos sí evidenciaron el riesgo de darle seguimiento y de seguir a una persona que no tiene el más mínimo conocimiento de la realidad a la cual incide. Lo dejo hasta ahí, gracias. Sí, no, excelente. Creo que hay una lucha, creo que es el tema en donde nos encontramos la filosofía y la sociología. Hay una lucha eh, en donde queremos que, así como hay temas de la inteligencia artificial que se han vuelto muy trendy, ¿no? Muy atractivos también, que podamos hacer de la ética algo similar y que la ética se pueda aprender en las escuelas, se puede aprender en secundaria, se puede aprender, sea obligatoria en la universidad. Pero bueno, no se ha logrado y los pocos cursos que hay de ética, yo siempre comienzo estableciendo la diferencia entre eso que la gente llama sinónimos como ética y moral, ¿no? Entonces ahora dice, creo que el libro que utilicé para lo que viene más adelante dice el código de ética. Entonces eso a mí me hace mucho ruido, ¿no? ¿Cómo uno codifica una idea? O sea, todavía en el área de la filosofía eso es una discusión, me imagino que en otras áreas de las ciencias sociales y humanas es posible porque entendemos por ética códigos morales. El que uno imponga una ley, una normativa, no quiere decir que los seres humanos la van a cumplir. Entonces, pensar que todos los seres humanos, porque tenemos la facultad de pensar, tenemos ética, pareciera que no es esa la realidad, ¿no? Incluso estaba leyendo un artículo la vez pasada que hablaba sobre el tema de la sobrevaloración de los seres humanos. O sea, nosotros somos románticos, nosotros pensamos que el ser humano es algo así como bueno, pero ese mismo ser humano al día siguiente, con sus propias manos, está degollando un niño de 7 años. O sea, esa es la realidad. Los seres humanos tenemos nuestro lado bestial, ¿no? Que cuando vamos a imponer normas y a pensar en la ética, no podemos creer que ahora todo el mundo va a tener ética y que el mundo se va a volver bueno y mucho menos queremos esa felicidad, como tú mencionas, estilo Huxley, creo que es del mundo feliz porque ese es otro tipo de felicidad. Es una felicidad alternativa, es una felicidad en términos del siglo XX distópica, ¿no? No es la que nos gusta a nosotros, que es la utópica. Entonces, sí, hay que proponer la ética y decir que los individuos vamos a hacer un buen uso. Por eso es individuos. ¿Por qué es individuos? Porque la ética es individual. Usted puede ser gemelo y tener ética y su hermano puede ser su lado oscuro porque su hermano no le interesa la ética. Su hermano tiene un comportamiento diferente al suyo. O sea, la ética es individual. O sea, ¿cómo hace el Estado para poder ir promoviendo una ética en donde los individuos puedan transformarse en ciudadanos, ¿no? Haya como un mínimo, ¿no? Mínimo de ciudadanía.
Entonces, por eso la educación juega un rol importante. Pareciera que en el siglo XXI la palabra clave va a ser la educación, algo que está en crisis, algo que se ha internalizado demasiado en el ámbito de la moral y sabemos que la moral tiene sus debilidades. Como bien ha dicho el profesor Alain, hay normas que aquí vivimos en un mundo que hace menos de 500 años habían leyes que promovían la esclavitud. Entonces la moral tiene esas debilidades. Entonces, tenemos que estar en esa tensión entre ética y moral, porque es la ética la que nos va a llevar hacia lo que es lo bueno, lo justo, lo correcto. Lastimosamente, la ética son principios, son ideas que siempre están tratando la moral. En este momento tenemos que hacer códigos morales para ver cómo vamos a usar la ética, la inteligencia artificial. Mientras que cada quien tenga su lucha individual por ser una persona buena, por ser un ciudadano, porque no hay buenos ciudadanos, solo hay ciudadanos. Si usted no es bueno, no es ciudadano. El ciudadano siempre es bueno, siempre está pensando en el bienestar del otro. No estamos hablando de la ciudadanía por nacimiento, eso es otro tema. Estamos hablando de filosofía. Entonces, sí, ¿cómo vamos a hacer? Ese es el gran reto que viene un poquito más adelante. Alguien había levantado la mano antes que yo haga este giro hacia el desafío mundial, pero no tiene nombre. Creo que dice Honor MTNNX3. No sé quién, no tienes nombre. Creo que es el código del celular. Si recuerdas tu codificación celular, podrías hablar. Por acá nosotros vemos Honor MTN-MX3. Ajá, adelante. No se escucha. Sí, buenos días, saludos. Ahora sí. Tengo una inquietud cuando estamos hablando de este tema de ética en AI, porque vemos de que hay universidades e institutos que están trabajando dándole libertad plena a la investigación. Ejemplo, lo que hizo Epstein en su isla, que tiene un laboratorio experimental de representación humana, y lo estaban haciendo con AI. Entonces, tú me preguntas, o sea, Latinoamérica se va a mover códigos de ética, China, Corea, Singapur, usan otros códigos, o es libertad total. ¿Hasta dónde va a llegar la libertad de la creación? Cuando ya hace unos días estaban hablando que los computadores, dos granjas de AI, estaban ya comunicando entre ellos. Nada más eso que entonces, Sí, claro, recuerda que hay personas que hacen referencia a los tiempos actuales como tiempos posmodernos. Hay autores que de pronto consideran que la modernidad está en su amplitud. La palabra contemporáneo todavía hace mucho ruido. Me gusta más moderno, ¿no? Pero en ese quiebre del que tú estás hablando, en donde lo moderno y lo posmoderno está en tensión, pareciera que la moral se ha vuelto relativa. Bueno, la moral siempre ha sido relativa. Los cientistas sociales, los psicólogos saben mucho más de esto porque la manera como se van desarrollando las culturas en cada espacio son diferentes, ¿no? Son expresiones culturales locales y viene el tema de cómo se relacionan con lo global, con lo mundial y entonces cómo valoramos nuestro comportamiento en el marco de una realidad, llamémosle mundial, en donde hay muchas morales. Entonces, la moral en su relatividad permite muchas cosas. Es lo que decía, la moral es débil. O sea, hay que hacer un esfuerzo por desarrollar algo que tenemos los seres humanos, que es la ética. Y esos principios, llevarlos al plano mundial con ciertos mínimos, como lo hemos querido hacer con la filosofía política, ¿no? Lo que Adela Cortina llama la ética mínima, lo que Rawls llama la estructura básica de la sociedad. Entonces, nosotros podríamos ya empezar a discutir temas
en donde hayan unos mínimos para la inteligencia artificial y que sean mundiales, que se puedan llevar a todos los mundos que hay en este planeta. Porque hay una realidad con el asunto de la inteligencia artificial, de que hay dos realidades, perdón. Una es que hay países que son los productores de la inteligencia artificial y hay otros países que somos los consumidores de inteligencia artificial. Que de alguna forma u de otra, los productores de inteligencia artificial, sea buena o no sea tan buena, ellos se benefician de eso. Y nosotros acá estamos sufriendo realidades un tanto diferentes en la búsqueda de recursos, en la búsqueda de tener tecnología que nos sirva para mejorar nuestra comodidad. Pero esa misma comodidad, creo que también lo explica el profesor Allen, esa misma comodidad también nos aliena. Entonces, lo que en un momento es cómodo, ya el día siguiente ya yo no lo sé hacer. En estos días vinieron a reparar las calles por aquí y entonces estaba la máquina y la cuadrilla. Ya no hay ningún hombre ahí usando pala ni pico. Hay una pala mecánica y entonces ellos nada más movían las piedras. Nosotros hemos ido perdiendo capacidades porque se las hemos transferido a la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, como esa herramienta complementaria, lo hace por nosotros. Y nosotros estamos más cómodos, tenemos menos posibilidad de perder un brazo, tenemos menos posibilidad de riesgo, pero también vamos perdiendo la capacidad de hacer las cosas. Entonces nos vamos alienando a la inteligencia artificial. Ya dentro de poco, bueno, yo creo que ya no dentro de poco, ya hay muchos escritores que usan, hace muchos años usan dictófano. La diferencia entre el dictófano de ayer y el dictófano de hoy es que con el dictófano de hoy ya la computadora va escribiendo el libro y el escritor lo está pensando, lo está expresando y la computadora lo está escribiendo. Sin embargo, antes ellos escribían, perdón, grababan sus ideas y después se escuchaban y escribían sus libros. Porque a veces uno piensa más rápido de lo que escribe o se pierde la idea cuando uno está escribiendo. ¿Ves? Ya estábamos usando inteligencia artificial. Por la inteligencia artificial de hoy es mucho más. O sea, hay un aceleramiento, una aceleración. Yo diría que también hay un aceleracionismo. Vamos muy rápido. La inteligencia artificial va a una velocidad que nosotros no la vamos a alcanzar. Entonces, ¿cómo hacemos de la normativa algo que permita que esa velocidad no nos afecte? Por ejemplo, en esto de lo que estaba revisando también antes de venir a conversar con ustedes, porque yo siempre he visto esto no como grandes conferencias, sino como conversaciones de temas que uno va leyendo, ¿no? Esto de modelos de resolución de problemas de Kaufman. Dice, es un proceso sistémico de 6 pasos para identificar necesidades documentadas, relacionar estrategias, implementar soluciones con una retroalimentación constante. Quiere decir que nosotros en el proceso del uso, consumo de la inteligencia artificial, no podemos dejar de pensar. Usted se compra una máquina y usted hace un uso correcto de esa máquina, que usted la conecta a todas estas inteligencias artificiales. Y ahora usted llega a la casa y aplaude y se enciende la luz, se enciende el teléfono, estos algoritmos que te eligen el canal de televisión, te eligen todo eso. Pero usted tiene que mantener un desarrollo de su conciencia, de que usted está haciendo uso de esa inteligencia. Usted tiene que evitar alienarse a ella. Y es verdad, en realidad, en la mayoría de los casos, las personas ya dependen de la inteligencia artificial. Nos ha pasado con el teléfono. De nadie memoriza los números, porque el teléfono no memoriza por nosotros. En cambio, antes teníamos una libretita en el bolsillo o al lado del teléfono de rosca en la casa. Entonces, el cerebro estaba usando, ¿no? La calculadora, el daño que nos ha hecho, ¿no? Y ahora la tenemos también en el celular. Y todas estas herramientas, cómo nosotros le hemos transferido nuestras habilidades. Ellas han aprendido de nosotros.
Pero nosotros también hemos entrado en un proceso de desaprendizaje y nuestros hijos ya llegaron directamente a usarla. Ellos no pasaron por un proceso de, como nosotros, de hacer planas de 2 más 2 es 4 y hacer toda la operación matemática. Van directo a la calculadora. Ya vienen alienados. Pero dentro del proyecto, de lo que ustedes mencionan, está esta actitud, por eso decimos, pues, tiene que ver con la ética. Es una actitud de mantenerse a la vanguardia lo más posible con esta inteligencia artificial. Es lo más posible. Tenemos que mantenernos pensando, bueno, si esta inteligencia artificial tiene la posibilidad de hacer esto, nosotros tenemos que ver la solución a esa posibilidad. Pero nos estamos durmiendo. Digo, ya estamos viendo aspectos, digamos, negativos, ¿no? O críticos de la inteligencia artificial. Entonces, esos aspectos deben existir siempre. No nos podemos dormir y pensar que vamos hacia dónde nos lleva la inteligencia artificial, como hacia un mundo sin fin, hacia el mundo feliz de Huxley. Vamos a estar todos ahí felices, tranquilos, no ha pasado nada. Entonces, esto aquí siempre me tapa un poco la... No sé por qué pasa esto aquí. Entonces, tipos de aprendizaje habilitado por la inteligencia artificial. En el ámbito docente, ya específicamente, estamos viendo que el docente diseña experiencias según las necesidades del alumno, sin centrarse únicamente en la tecnología. Claro que a mí me parece que el Google Classroom, yo traté de usarlo cuando empecé en la universidad y los muchachos no querían, porque dice que se necesitaba data, yo le decía, oigan muchachos, pero si yo les coloco el Classroom, que yo lo estaba usando como desde el 2015, 16, por ahí ya hace muchos años estamos usando plataformas. Eh, pero ellos preferían ir ahí al calor humano del parquecito de humanidades a sacar sus fotocopias. Y yo les decía, pero es que yo le cargo un documento en PDF, usted lo ve en el celular, usted ya no tiene que estar gastando dinero. Si usted me dice que no tiene para el pasaje, que no sé qué. Y así empezamos a usar un poco a poco la inteligencia artificial. Se- Aplicando quizás un poco de ética aristotélica, o sea, cómo yo encuentro un justo medio entre la atención al estudiante como un ser humano y la incorporación de herramientas tecnológicas que ayuden al estudiante a desarrollar la asignación que yo le he compartido, le he publicado, decimos ahora que está en las plataformas. No transferirle toda la docencia a una inteligencia artificial y hay muchos cursos así, usted solamente entra y responde ya. Dice que después hay un profesor que entra ahí y lo califica. Yo no creo, creo que también habilitan otra inteligencia artificial que califique todo eso. O sea, en el ámbito docente tenemos que encontrar ese justo medio, ¿no? Que permita que uno pueda tener esas experiencias quizás psicológicas con el estudiante, de la relación docente-estudiante y no negar el uso. Creo que la tendencia a lo que comentaba hace un rato de una escuela que prohíbe el uso de la tecnología, creo que no va en la dirección correcta. Es cómo hacemos uso. El problema no está en el uso, es en cuando transferimos a hacer únicamente uso de la tecnología y el estudiante queda fuera del escenario del aprendizaje. Y la que está aprendiendo, aunque no lo querramos aceptar, es la inteligencia artificial, porque usted está alimentándola con información que ella se está quedando y que está compartiendo, porque ellas tienen sus redes sociales. Es una cosa que a mí me ha sorprendido, cómo hay redes sociales de inteligencia artificial en donde ellas intercambian información. Y es lo que hace que hasta la fecha, ¿no? Nosotros pensemos de manera negativa que en algún momento nos van a controlar, pero es que van muy rápido. Es un aceleracionismo que nosotros no estamos comprendiendo, pero que nosotros podemos controlar. Nosotros podemos controlar la inteligencia artificial. Lo decía al principio de hoy
Yo soy bastante optimista. Para mí lo que hay es un uso indebido o uso inadecuado de la inteligencia artificial. Yo no veo la inteligencia artificial, y eso ya es una opinión, en el buen sentido de la palabra opinión, en la doxa griega, eh, que, que la inteligencia artificial no es un monstruo ni un demonio que ha venido a destruir el mundo, no, sino que es una herramienta que nosotros tenemos la capacidad de poder usar. Claro que nos vamos a equivocar y entonces autorregulamos. Para eso está la ética, ¿no? Para hacer la crítica, para regular, para pensar y tratar esa realidad. Ya nos hemos equivocado sin inteligencia artificial. Hemos creado leyes que no benefician a nadie. Entonces nosotros podemos crear leyes para controlar la inteligencia artificial, como el ejemplo que creo que puso Alain sobre en China. Ya usted no puede abrir una página y ser un influencer a la libre. Usted va a necesitar un permiso del gobierno y el permiso incluye un requisito en donde los llamados influencers tienen que tener algún tipo de experiencia académica en lo que están diciendo. No podemos seguir saliendo a hablar de que el ser humano puede comer solo chicharrones. Oye, hay gente con problemas de colesterol y que tienen un nivel educativo muy bajo y pueden creer que el chicharrón le va a salvar la vida y va a quedar en el hospital con un problema producto del colesterol o de la grasa. Hay que tener cuidado con la información y creo que ahí está el papel moral. Hay que tener cuidado con la información que nosotros estamos utilizando, la manera como estamos utilizando la inteligencia artificial. Hay habilidades adaptativas, entonces el sistema ajusta contenidos y dificulta en tiempo real según el rendimiento del estudiante. Claro que hay un papel medio psicopedagógico también, pero se puede. Yo un tiempo cuando enseñaba en secundaria, hace muchos años, ponía exámenes con diferentes niveles de tiempo. Y si el departamento de psicología me decía, hay un muchacho que se estresa, o sea, yo lo mandaba a otro aula y él tenía la hora completa, o a veces hasta la semana. En cambio, los otros que si eran un poquito más traviesos e inquietos, ellos tenían sus 20 minutos. Entonces, ¿cómo uno puede también hacer adaptaciones? Y la inteligencia artificial lo permite, pero nosotros tenemos que hacer el uso de ella debido. Las variantes del aprendizaje adaptativo, donde el alumno tiene mayor control sobre el sistema de la IA. ¿Cómo podemos también enseñarle a los muchachos a usarla? No es un tema de que yo voy a usar la inteligencia artificial. Mire que con respecto a, yo no sé por qué me bloquea mi propia presentación esto. Voy a tener que quitar todo y no poder verlos. El tema, en el aspecto analítico, que son de las grandes discusiones sobre si la lógica, la filosofía, la teoría, ¿cómo ven estos temas? Para poder, desde el uso de la inteligencia artificial, hacer una analítica del aprendizaje, en un sentido quizás optimista, ¿no? Del uso de datos inteligentes para predecir rendimiento, detectar patrones, que nosotros podamos utilizar la inteligencia artificial para saber cuántos niños hay en las escuelas. Hoy en día creo que eso el registro civil debería poder tenerlo. Siempre lo he dicho, creo que una de las mejores carreras que hay en el mundo se llama trabajo social. Poner a un trabajador social y a un sociólogo en la calle sería lo mejor que puede ocurrir al planeta, al mundo mejor, al mundo. Porque la información que esa gente genera, la información sociológica de nuestra sociedad, con el trabajo del trabajador social, oiga, aquí se repartieron bonos solidarios sin información de trabajo social y sin investigaciones sociológicas. O sea, no se sabía quién lo necesitaba, no se sabía quién era pobre. No sabemos qué significa eso de pobre. Ah, pobre es el que no trabaja. ¿En serio? ¿Cómo optimizamos los programas educativos? O sea, hay una visión bastante optimista aquí de la inteligencia artificial, porque podemos utilizarla para predecir rendimientos, para localizar cuáles son los problemas que hay.
con los objetivos que nos estamos planteando, para analizar datos. Hoy estaba viendo un video del dietilenglicol. ¿Quién hizo eso? Un video me pareció interesante y explicaba lo explicaba como un relato de cómo ocurrió esto en China, cómo llegó a Panamá y cómo murió tanta gente en Panamá. Oiga, ese video hay que ponerlo en un salón de clase. Entonces, ahí hay un uso correcto de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está creando unos videos interesantes. Entonces, si uno la usa en esa dirección y uno le mete los datos, uno accede a todo ese tipo de información, ¿cómo te crea un video que puede soportar la clase de una manera interesante? Pareciera que estuviéramos simulando el futuro, pero yo estuve viendo, creo que a las 7:30, mientras que esperaba aquí para empezar con ustedes, ese video. ¿Quién hizo ese video sobre el dietilenglicol? Porque nosotros vivimos el dietilenglicol. Todos tenemos algún pariente que sufrió o murió. Eso fue un escándalo. Y cómo desde la inteligencia artificial se están rescatando estos pequeños videos. Hay unos de filosofía que ponen a conversar a Nietzsche con, con Dostoyevsky. Y yo me veo el video y digo, oiga, qué bien, qué diálogo más bueno. Está bien hecho. Hay una muy buena interpretación. Todo el tema de la retroalimentación. Imagínese hoy que usted coloca en el Google Classroom, no hay energía eléctrica, eh, no, vamos a tener que tomar las clases de forma virtual. O sea, uno puede comentar, a diferencia de cómo nos educamos nosotros, que yo salía de Colón y llegaba a Panamá y dice, no, no hay luz. Oye, pero yo pagué mis casi $4 para llegar aquí y no hay clases. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, regrésate para Colón. Ahora uno puede comentar, uno puede decir, profe, mire que acaban de cancelar las clases y la gente no tiene que salir de Chorrera, de Colón. Es más, cambiamos nada más la modalidad. No, esto de ver la inteligencia artificial como algo negativo es lo que quiero un poco decir, ¿no? Ahí podemos analizar cómo ha contribuido a construir aprendizaje. Oye, creo que voy un poco lento, ¿ah? Pero es que hay mucha información de esto. O sea, aquí he planteado algunas cosas del tema de la retroalimentación, la detención de patrones, la identificación de todo el tema analítico, incluso ayuda a la optimización de los programas educativos. Esto que acaban de decir, de incorporar discusiones de minería en la educación, yo me quedo pensando, bueno, lo tiene que hacer la ministra de Educación, lo tiene. Pero de verdad, creo que hay cuestiones sociológicas y filosóficas e históricas que podemos incluir. ¿Cómo podemos optimizar? Ese video que te digo que me encontré, no sé, el mismo sistema me lo envió y yo lo vi y lo disfruté, ¿no? No lo disfruté en el sentido de entretenimiento, ¿no? Sino que cómo reviví esa experiencia con un video que estaba prácticamente bien explicado. ¿Cómo podemos optimizar programas educativos con el uso de la inteligencia artificial? ¿Qué problema teníamos los profesores para conseguir un programa? Ahora usted lo puede descargar de la web. Entonces, hay retos para el docente. ¿Cómo el docente desarrolla capacidad para trabajar con datos educativos? Esta figura que se ha vuelto tan popular como el facilitador, con la que yo no he estado muy de acuerdo, porque a nosotros no nos exigen ser facilitadores, para ser profesores nos piden título de profesor, nos piden título de licenciado, título de máster. Entonces eso de facilitador, oye, cuidado, que esto no es tan fácil. Y ahora con la inteligencia artificial es más complejo, porque el profesor ahora va a tener que entrar al mundo virtual, a ver qué hay ahí, cómo él va a orientar esa interacción entre su clase, la inteligencia artificial y el universo que hay en el Internet. Y que los muchachos pueden llegar con una perspectiva tipo influencer, de un videíto que se vieron de un influencer que no tiene nada que ver con lo que dice el libro.
Algo así como ahora que estamos discutiendo a Nietzsche en el Círculo de Lectura de Filosofía, Dios ha muerto, todo está permitido. Nietzsche nunca dijo eso. Dejen de estar diciendo eso en las redes. Nietzsche no ha dicho eso jamás. Dijo que Dios estaba muerto. Claro que sí. Y eso lleva a una gran discusión. Pero ¿cómo tenemos que mantener la parte tradicional de la comprensión del contenido y interactuar entre esa comprensión tradicional, el estudiante y la inteligencia artificial? Entonces, hoy en día estaríamos hablando de algo así como alfabetización de datos. Ya no es el mero alfabeto de A, E, I, O, U, sino que estamos entrando en un nuevo mundo de alfabetización que no solamente tiene que ver con lo tecnológico, sino con los datos que hay ahí dentro. En el campo de la investigación es tan interesante como el de la educación, porque claro que hay muchos beneficios. ¿Mm? Ahora usted va a hacer una investigación y usted la sube a la plataforma ya. Si usted quiere aplicar a una universidad o usted quiere publicar en otro país, usted envía un correo. Usted envía un documento en PDF. Pero mira lo interesante, que usted envía el documento en PDF a una gran institución para poder publicar o dejarle saber sobre sus investigaciones y la institución le responde, oiga, lo que pasa es que usted el documento que envió tiene 40% de información en donde no se le ha dado crédito al autor. Entonces usted queda al descubierto de que hay un tema de honestidad académica. Entonces, es la inteligencia artificial, porque el individuo que lee del otro lado posiblemente no se ha leído todos esos libros, pero la inteligencia artificial sí detecta cuando usted cruzó la línea de la honestidad académica. Usted tiene que ser honesto en la investigación. No hay discusión ahí. Eso no se discute y eso ya está en el Código de Ética de la Universidad de Panamá y en muchos códigos a nivel global. ¿Y quién es la panacea que va a identificar todas esas ausencias de créditos al autor? En este momento es la inteligencia artificial. Ella identifica las citas y antes las marcaba, ya no las marca, ya la identificó, usted le dio crédito al autor, pero este 40% del, de tu documento no es original suyo. Aparece en otro lugar y en tu documento no aparece el crédito a los autores originales. Entonces, el tema de la detección de plagio creo que es uno de los grandes beneficios que hemos estado teniendo. Yo recuerdo cuando yo envié mi tesis doctoral hace un año y el proceso es muy largo, ¿no? Como a los 4 meses me dicen, la tesis va al identificador de similitud. Entonces, yo estaba muy cómodo, yo escribí mi tesis doctoral, pero había un sentimiento, ¿no? Así como de, no sé, suramericano, uno acá pensando y que, oye, habré copiado algo mal. Bueno, al final salió 100% original porque yo la escribí, toda, me tomó 6 años, pero ya te das cuenta, ya las universidades tienen identificador de similitud. Usted ya no puede copiar una tesis de en Rusia, traducirla al español y meterla acá porque usted lo pueden sacar del programa. Yo creo que no lo pueden, lo van a sacar. O sea, en el tema de la investigación, ya sean publicaciones como artículos científicos o el asunto de tesis trabajo de graduación de licenciatura, trabajo de graduación de maestría o tesis doctorales, ya todas están usando identificador de similitud. Todas. No es que una sí y una no, todas. Y usted se pone en riesgo al cruzar la línea de la honestidad académica. Y esto es algo global. Ya esto no hay una vuelta atrás de entrega de tesis. Las tesis, usted búsquese. Usted aparece en la plataforma de la Universidad de Panamá, ahí aparece su tesis. Ya no la puede volver a usar.
No la puede volver a usar. Usted se la dio, usted firmó sus créditos de que esto era un documento original. Eso le pertenece a la universidad. Usted tiene que citarse a usted mismo. Hay desafíos en este sentido. Un investigador tiene que definir su posición epistemológica y también ética cuando utiliza. Ahora, cada vez que usted va, usted tiene que firmar un documento donde usted está diciendo yo hice uso correcto de la información y el documento que estoy entregando a la universidad es un documento, e incluso cuando usted va a evaluar los títulos, te envía una nota a la universidad diciendo yo soy fiel a que lo que estoy entregando a la universidad es un documento auténtico. Hasta que viene la inteligencia artificial y dice, en realidad, no, este documento es un documento falso. Ya tenemos unas máquinas que identifican, porque antes solamente era que el diploma tenía un código. No, ahora los diplomas van a venir con marcas en donde no solamente es el código, sino que se puede identificar si es un diploma hecho por la entidad. Y por eso que cada vez que uno se gradúa o cada vez que uno pide una evaluación de título, te ponen a firmar un documento donde dice, si te vas a graduar, dice, yo, Toribio Pineda, declaro que toda mi investigación es original. Y si usted recibió subsidio de una empresa privada para hacer su investigación, tiene que ponerlo ahí. Admito que yo he recibido un patrocinio de PharmaPlus que me ha apoyado a lo largo de mi investigación con el propósito de que nosotros podamos, tiene que decirlo, usted no puede recibir el dinero y hacer la investigación y no decir que recibió, que no, no mencionar que recibió financiamiento. Y si es un grupo de la Universidad de Panamá, tiene que decirlo más rápido porque la universidad creo que le toca su porcentaje. Habría que ver el código moral del investigador. Si usted, su grupo de investigación pertenece a una facultad y usted consigue un patrocinio, el 100% no es suyo. Ese 100% va en una distribución con la institución que te reconoce como grupo de investigación, que en este caso es tu facultad. Por eso se llaman grupos de investigación de las facultades. Bueno, ahí eso es más profundo, creo que nada más es una leve aproximación y tiene que ver todo con cómo llevar la investigación en el ámbito de lo transparente. Creo que la transparencia es una palabra que va a ser muy clave. Ay, se me fue esto. La transparencia es muy clave en el siglo XXI, no solamente en la investigación, lo queremos en las contralorías, el asunto con los bancos hoy en día, todo eso es inteligencia artificial porque usted acaba de recibir muchos yapis. Es decir, usted no puede estar recibiendo transferencias bancarias y como el dinero no se ve y como lo está haciendo a través de una aplicación, entonces la inteligencia artificial emite alarmas, alarmas en la investigación, alarmas en la transferencia de dinero en los bancos, alarmas, lo que han mencionado anteriormente como control. Bueno, es un control pero también son alarmas de que usted está haciendo un uso inadecuado. Si usted recibe más de una cantidad de transferencias,